Bueno, queremos darle la bienvenida a todos que se van conectando en esta tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos a hacer un breve recorderis. Vamos a hacer un breve recorderis de lo que estuvimos hablando la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando acerca de varios elementos que se necesitan o que debemos entender cómo funcionan, que son elementos fundamentales a la hora de interpretar. Hablamos acerca de los tipos y figuras, los tipos y figuras. Los tipos y figuras son básicamente, son patrones o repeticiones, como cuando la persona, no sé si se ha dado cuenta, que cuando las personas eh, van a, las modistas cosen, crean un patrón y de ese patrón hacen un vestido y luego otra vez y hacen el mismo vestido muchas y muchas veces. Así, eso es un patrón o un tipo o una figura. Eso lo debemos, es para hacerle un resumen más o menos de de lo que más o menos es un tipo o un patrón o una figura en el resumen. Aquí vemos en este caso, hablamos acerca de Adán. Adán era el primer modelo que Dios usó, que Dios hizo. Adán, Dios lo usó como un patrón, como una figura, como un punto de referencia para ir haciendo los demás, el ser humano en este caso. Y bueno, así también ocurrió también con el bautismo, también es un patrón o como tomó como referencia el bautismo, el, el diluvio, que todos fueron, y es un ejemplo de lo que es, de que todos a través del bautismo morimos, participamos de la muerte de Cristo, y todos es como algo que debemos imitar o es algo que se sigue, que se establece como si fuera un ejemplo o una figura. Lo otro que hablamos también fue el de las sombras. Las sombras y los contrastes. Las sombras nos indican realidades a través de lo contrario. Un ejemplo así. Cuando una persona, y hablamos de que muchas veces cuando tú, por ejemplo, proyectas a través de un foco la figura de una persona, puedes ver la figura de la persona cuando proyectas. Es una imagen real de esa persona, tal cual. Es la misma realidad de la persona, pero usando, no me refiero a un lenguaje simbólico, sino que está usando eh, cosas reales que se van a llevar a cabo. Pero, digámoslo así, es una manera de proyectar, por ejemplo, y vemos por ejemplo, lo vemos en lo que son las fiestas. Eso es un ejemplo, son sombra de lo que había de venir, dice la escritura. Y cuando me refiero que se dice sombras de lo que había de venir, por ejemplo, vemos la fiesta, por ejemplo, de la Pascua. Usaban un cordero pascual y ese cordero pascual representaba a Cristo y la muerte que él iba a tener. El cordero, en ese caso, ese cordero representaba literalmente lo que Jesús hizo. Era la misma acción, pero a través de una sombra. Lo vemos también en otra fiesta, por ejemplo, de lo que son la fiesta de las primicias, cuando se recogen los primeros frutos de la tierra, representaba lo que es la resurrección de los muertos. También vemos cómo a al octavo día se recogía las primicias, los primeros frutos del campo, traían en la fiesta, presentaban los primeros frutos, y vemos que es una representación que incluso el mismo Cristo, el Mesías, Jesucristo, al octavo día resucitó. ¿Qué quiere decir? Que cumplió incluso el mismo tiempo. Por eso se va a dar cuenta que en las festividades
eso lo dejamos para que usted lo investigue. Las festividades no solamente son simplemente cosas que se celebran, así como cosas aleatorias. Ay, sí, el pueblo de Israel lo celebra porque quiere. No, ellos están marcando tiempos proféticos. Cuando Jesús murió, literalmente lo hizo el tiempo de Pascua. Murió en tiempo de Pascua. Para cualquier persona podría ser una casualidad, pero en la Biblia no hay nada que se deje a la casualidad. Nada ocurre porque sí. Y vamos a entender esto de las sombras, porque aquí vemos representado como vemos la resurrección de los muertos como una sombra que se iba a manifestar, como algo, era una proyección de lo que Dios iba a manifestar al recoger los primeros frutos. Eso lo hizo con Cristo. Y también va a suceder nuevamente cuando el tiempo de la resurrección lo probablemente cumpla en una de esas fechas de la fiesta de la resurrección, para que estén muy pendientes en eso, en la fiesta de las primicias. Luego también ocurrió en el tiempo del Pentecostés, la fiesta de las semanas. Vemos que incluso también la venida del Espíritu Santo ocurrió en el día del Pentecostés, precisamente el día del Pentecostés. Entonces, esto era una sombra de lo que había de venir. Y nuevamente va a repetir la cuestión. La idea es que ustedes sepan todo esto, pero es básicamente una sombra, es una proyección de algo que es real, pero se presenta como, como si fuera un evento, pero no es el evento principal, pero sí tiene cosas del evento principal que se va a manifestar. Un ejemplo también sería de sombras, es como por decir, algo ocurrió en la antigüedad con el tema del anticristo. Los anticristos son sombra, los anticristos que se han manifestado son sombras del verdadero anticristo que está por manifestarse, del verdadero antimesías. Y cada uno ha representado como una proyección de lo que vendría a ser. Es para que usted más o menos se haga una idea clara de lo que son las sombras. Los prodigios básicamente son señales que se dan en los cielos. Estuvimos hablando de esto. Las señales son cosas que solamente podría Dios hacer. Cosas como milagros, cosas que solamente, pero por lo general ocurren aquí en la tierra. Son la obra de Dios en medio de su pueblo, en medio de lo que Dios quiere revelar a las personas, pero los milagros y los prodigios ocurren. Otra cosa que hablamos fueron los símbolos. Los símbolos o las metáforas, ahí se va a dar cuenta ahorita que vayamos avanzando, el tema de los símbolos y las metáforas. Símbolo, cuando usted, metáfora y símbolo es lo mismo, para que usted pueda ir entendiendo eso. Usted ve un símbolo, por ejemplo, un símbolo, Dios muchas veces en los sueños va a usar símbolos, después hablaremos. Dios le bendiga, hermanita Mariluz. Amén, pastor, bendiciones. Gloria a Dios. Estamos haciendo un recorderi de lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Y bueno, estábamos hablando de que los símbolos y los símbolos y las metáforas son prácticamente lo mismo. Dios usa un lenguaje simbólico para representar realidades espirituales. Usted, por ejemplo, muchas veces va a ver un perro, por ejemplo, si usted se encuentra, por ejemplo, en un sueño y ve un perro, muchas veces ese perro va a representar una amistad, un ejemplo así, en el sentido positivo, eh, o puede representar una persona incrédula, dependiendo del contexto. Más adelante hablaremos acerca de este tema y vamos a darnos cuenta de que vamos a revisar todo este tema de que en sí los símbolos no son buenos ni malos. Cuando se va a dar cuenta de que los símbolos que usted se va a encontrar, incluso la simbología que usted encuentra, no es buena ni mala. Se va a dar cuenta de todo ese tipo de asuntos, sino que cada símbolo, hay energías detrás de cada símbolo y detrás de cada energía hay un elemento, hay información que está moviendo y que usted no está viendo simplemente. Detrás de un símbolo hay una información. Lo importante del asunto es darse cuenta en qué posición está operando el símbolo. Más adelante hablaremos acerca de cómo identificar cuando algo está operando en el bien o algo está operando en el mal. Más adelante hablaremos acerca de ese tema. Pero bueno, siempre va a haber un sentido positivo y un sentido negativo en cuanto a un símbolo.
Las parábolas, por ejemplo, son básicamente relatos, estuvimos hablando de eso la vez pasada también, de que son relatos en la que se usa un lenguaje simbólico donde hay un solo punto central. Eso es básicamente una parábola. Y vemos los casos de las parábolas. En las parábolas podemos usar metáforas y símil. Frecuentemente algo corto. En la Biblia casi siempre Jesús usaba algo cortico, algo sencillo para que una historia corta, pero usaba lenguaje metafórico o lenguaje que lleva símil. Después hablaremos de eso. Las alegorías, estuvimos hablando de lo que son las alegorías también. ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y la alegoría? Ambos son relatos o ambos son historias para que puedan entender. La diferencia en que una maneja un solo punto y la parábola maneja un solo punto de enfoque y la alegoría tendrá 2 puntos, 2 o 3 o más varios puntos de enfoque. Pero ¿cuál es la cuestión? De que la alegoría tendrá algo y es que va a hacer comparaciones. Aquí vemos la comparación de 2 casos. Vemos el caso de Sara con Agar, de Isaac con Ismael. Hablamos de los pactos que representa cada uno. Ambos dicen en la escritura que son alegorías y cosas que van a tener más de un punto y hace comparaciones la una con la otra. Bueno, aquí hablamos también lo que la vez pasada hablamos de que lo que eran las metáforas y los símil. Hablamos de que la metáfora va a tener, por eso ustedes se van a dar cuenta, aquí vemos un ejemplo, para no entrar tanto en detalle, cuando habla, por ejemplo, de que, y vemos aquí el dibujito, y vemos aquí cuando te dice, eres un sol, y vas a ver, en el sueño, por ejemplo, te vas a dar cuenta del símbolo, por eso le dije el ejemplo del símbolo, usted va a ver, por ejemplo, en el sueño, usted va a ver el símbolo, en este caso es un sol, pero en la vida real, el símil no muestra el sol, sino a la persona y describe eres como un sol, o sea que está diciendo que eres brillante, brillante como un sol, eres brillante o le va el uno va a usar el símil va a usar siempre la palabra como. Casi siempre va a usar esta palabra como para conectar una idea. Esa es la diferencia básicamente que usted vea cuando en la escritura dice, era como, el reino de los cielos es como, esto es como, está usando un símil, se puede identificar. Si usted le dice que, por ejemplo, el reino de los cielos es una semilla, ¿no? Eso sería una parábola. Si es como una semilla, es un símil. La idea es que usted se dé cuenta de que muchas veces si usted se encuentra un símbolo en un sueño y usted ve eso, esto es una metáfora. Los símbolos en los sueños son metáforas. Y las comparaciones que es como esto, como eso dice, esto es como esto, que son símiles, para que usted más o menos se dé más o menos una idea. Y bueno, vamos ahora sí a entrar a la clase de hoy. Y vamos a hablar de los 4 niveles de interpretación bíblicos en los sueños. Los 4 niveles de interpretación bíblico en los sueños. Y vamos a hablar en la Biblia, en Hechos 2, 17, 18, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es importante ya que si nos encontramos en un grupo te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta si empezamos a interpretar sueños, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la expresión vuestros hijos y vuestras hijas no está refiriéndose a nuestros hijos según la carne, sino a aquellos que todavía son inmaduros. De pronto son aquellos recién salvos, ellos pueden profetizar, pero también los maduros también pueden profetizar. No quiere decir que usted nada más solamente son aquellos que están comenzando, ¿no? También usted cuando llega un momento en que usted se mueve en el área profética, llegará un momento en que también puede hacerlo normalmente igual que una persona que apenas está comenzando.
La diferencia está en que aquellas personas inmaduras podrán profetizar por el mismo espíritu de revelación. La diferencia tiene que ver con el grado de madurez. Ahora, esto lo hablamos en el arte de escuchar a Dios y esto se habla en el arte de escuchar a Dios en el curso, cuando se habla de de lo que tiene que ver con de la madurez, cuando hablamos acerca de la madurez en el ministerio profético, donde se dice que es más fácil interpretar, y te vas a dar cuenta que es más fácil interpretar un sueño, más fácil interpretar una visión que interpretar un sueño. Los sueños son difíciles de interpretar, no son fáciles de interpretar un sueño. Y habrá personas con habilidades de recibir y entender visiones. Las visiones son un poco más fáciles que los sueños, son como niveles de dificultad. Cuando tú, por ejemplo, la persona que profetiza es un nivel desbloqueado, digámoslo así, es un nivel profético desbloqueado. Cuando ya pasas de la profecía a las visiones, es otro nivel profético desbloqueado. Ya tú te mueves con las visiones, no solamente tener visiones, hago la salvedad. Cualquier persona puede tener visiones y no entenderlas. Hablo del proceso de interpretación, de revelación, interpretación y aplicación de la visión. Si usted puede dar una revelación, recibe la revelación y sabe interpretarla y sabe darle la aplicación correcta, usted está en ese nivel desbloqueado de las visiones, ese nivel profético. Pero hay un nivel que ya la Biblia lo llama como los ancianos, que dice los ancianos soñarán sueños. Y ese nivel de madurez representa a aquellos que ya pueden interpretar sueños, que no solamente reciben sueños de parte de Dios, sino que también están en la capacidad de interpretar los sueños de ellos y los demás. Eso es otro nivel desbloqueado. Pero hay otro nivel mucho más elevado que ese. Y tiene que ver con el nivel de la gloria de Dios, y ese es otro nivel ya mucho más, ese es como el último nivel, porque en la Biblia dice, pues mis siervos y mis siervas. Entonces, cuando habla de mis siervos y mis siervas son aquellos que ya van a entrar en el nivel, no todos, es muy raro, por ejemplo, los que ya entran en ese nivel de mis siervos y mis siervas, porque ya en este nivel ya personas están manifestando lo que es la gloria de Dios, donde se mueven. Y cuando me refiero a la gloria de Dios, me refiero al nivel de traer, por ejemplo, hacer descender lo que en la Biblia se llamaba lo que era la Shekinah. Cuando una persona está ahí, la Shekinah de Dios desciende, esa atmósfera, por ejemplo, de esa nube de gloria que descendía y el fuego que se movía, la nube de fuego, eso es otro nivel. Hay gente que incluso cuando ministra, después hablaremos acerca del tema de la gloria de Dios, porque no va al tema, pero es básicamente entender de que eh, cuando una persona llega a ese nivel, ya ha tenido que pasar por estos otros niveles. O sea, lo correcto es que vayas avanzando y vayas desbloqueando los niveles. No esperes pasar de un nivel a otro sin entender el proceso. La idea es madurar. Y bueno, existen los niveles proféticos. Los niveles proféticos, pero al analizar estos niveles te das cuenta que no tienen relación con la edad física de las personas. No quiere decir que una persona joven no puede interpretar sueños o no puede tener sueños una persona madura que ya tiene ya tiene varios años de vida, ya es vieja. No, sino esto no está relacionado con la edad, sino con la capacidad, con la madurez espiritual. Hasta los niños en cuanto a la edad natural puede tener sueños y visiones, o él no está hablando de la forma literal en el pasaje, al comparar este pasaje con su paralelo en Hechos 2. Analizar el proceso de maduración del ministerio profético, nos vamos a dar cuenta de que estos métodos de interpretación se van a describir a continuación. Y estuvimos hablando, el nivel más básico, ahora sí vamos a entrar para ir entendiendo, los niveles de interpretación que nos vamos a dar cuenta es el nivel de interpretación, el primero es el literal. Es literalmente lo que quiere decir. Cuando tú profetizas, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que tú literalmente lo que estás escuchando es lo que tú estás diciendo. Así también en la interpretación literal te vas a dar cuenta de que
Cuando una interpretación es literal, y tú se va a dar cuenta incluso en los sueños, hay interpretaciones que son literalmente lo que tú estás, lo que la persona está soñando. Dios le bendiga, hermanita Carmen. Dios le bendiga, amada. Bueno, estamos hablando acerca de los niveles de interpretación de los sueños y estábamos hablando de los niveles proféticos. Y bueno, estuvimos hablando de que el primer nivel, habían 4 niveles. Hablamos de que los primeros son lo que la Biblia lo llaman como mis hijos, vuestros hijos y vuestras hijas, que es el nivel de inmadurez. Luego habla del siguiente nivel, que son vuestros jóvenes, que representan a aquellas personas que están en un nivel que son jóvenes espiritualmente, pero son las personas que ya tienen la capacidad de moverse con visiones, reciben visiones de parte de Dios e interpretan y hagan aplicaciones correctas. Y el siguiente nivel que ya lo llama vuestros ancianos, que es como ya aquellos que ya tienen cierto grado de madurez. En la antigüedad, aquellos que tenían un grado de madurez le traían esos enigmas, esos, digamos, asuntos difíciles, llamaban a los rabinos, aquellos que ya tenían un grado le llamaban a aquellos maestros. Y bueno, y el último nivel, que es vuestros siervos y vuestras siervas, mis siervos y mis siervas son aquellos que ya muestran lo que es la gloria de Dios. En la Biblia lo pone como sangre, y fuego y vapor de humo, fuego, columnas de fuego, y eso hace parte del nivel de manifestar la gloria de Dios. Pero bueno, vamos por partes. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que el primer nivel de interpretación es la interpretación literal. ¿Qué quiere decir cuando algo es literal? Si se aplican estos métodos de verso, querría decir que la persona podrá recibir sueños y visiones según la edad natural. Los jóvenes solamente podrán tener sueños, los ancianos solamente podrán tener sueños. O sea, los jóvenes solamente profetizarán. Si fuera literal, en la interpretación literal va a decir, los jóvenes solamente, los niños solamente son los que van a profetizar. Los jóvenes solamente van a tener visiones y los ancianos soñarán sueños. En la interpretación literal, solamente lo van a hacer tal cual como está escrito. Solamente los ancianos serían los que tendrían sueños. Y sobre los siervos y las siervas. Entonces, la interpretación literal elimina cualquier forma de interpretación diferente de la Biblia, ya que se considera como si fuera la única, como que tal cual como está escrito, eso es. Esa es la interpretación literal. Ahora, nos vamos a dar cuenta de la interpretación alegórica, que es la segundo tipo de interpretación, y está mucho más relacionado con con la interpretación de alegorías y comparaciones. Aquí lo que estamos hablando, cuando estábamos hablando de las alegorías, dice, empieza a hacer lo que es, dice, en Hechos 2:16, más esto lo dicho por el profeta Joel, él está haciendo un paralelo. Él en ese momento está haciendo una comparación, lo que vimos, los dos puntos de vista, está haciendo un paralelo entre lo que ocurrió, lo que Joel profetizó y lo que está sucediendo en ese momento. Eso es una alegoría. ¿Qué pasa? De que él está haciendo una comparación entre dos puntos de vista en lo que Joel habló y lo que se estaba cumpliendo en ese momento en Hechos, cuando realmente recibieron y todos fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo en ese momento. Pero no vemos que en ese momento la luna ni el sol se haya oscurecido ni que se haya convertido en sangre. No, eso no ocurrió en ese momento, sino que el apóstol Pablo en ese momento estaba interpretando lo que la Biblia estaba diciendo, pero de una manera alegórica. En la interpretación filosófica, vamos a dar cuenta que hay una interpretación filosófica, consiste en analizar cada parte. Hermana Mariluz, cuénteme, mamá. Mi hermano, Dios le bendiga a todos. Mi hermano, con respecto a todas esas metáforas. El libro de Apocalipsis es un libro metafórico o así como habla, va a pasar todo. Bueno, Porque ayer estábamos estudiando esa parte y eso me parece a mí como que tan bueno, muy fuerte. Y yo, Señor, ¿qué será que tú estás hablando en metáfora aquí? No, y bueno, las personas no van a saber. ojalá de pronto ahora que empecemos, ahora que avancemos, ahora que entremos un poquito a estudiar lo que es el árbol de la vida, ahora en lo que, cuando estudiemos el árbol de la vida,
y vamos a analizar hay varios temas que usted, yo sé que nunca en su vida, ni es más, yo creo que mis pastores lo han tocado. Cuando vamos a tocar el tema del árbol de la vida y cómo funciona. Y se va a dar cuenta, vamos a estudiar el Apocalipsis, vamos a tratar de darle una luz más clara. No voy a profundizar en el Apocalipsis porque eso sería ya salirme, no, sería demorarme mucho más, pero voy a darle una visión general a usted para que usted pueda mirarlo a la luz del árbol de la vida, a la luz de cada uno de los elementos. Ahora que estudiemos lo que es arquitectura, voy a tratar de meter un poquito de lo que es geometría y entender lo que son la geometría también. Geometría y gematría son dos cosas diferentes. Geometría es cuando vamos a estudiar lo que son los símbolos y gematría los números. Cuando usted empiece a entender los números y las letras, estudiamos un poquito de arquitectura, de arquitectura espiritual. Eso, yo digo que eso lo deberíamos poner en nivel especializado, porque es muy complejo. Pero entonces, usted se va a dar cuenta de los misterios que están ahí en la escritura. No todo lo que las personas, lo que bíblicamente muchas personas han estudiado durante años, es así como ellos lo estudiaron. La mayoría lo han estudiado de manera teológica. ¿Por qué lo han estudiado de manera teológica y mucha gente no ha acertado? Porque el Apocalipsis está lleno de símbolos proféticos, de simbología profética. Para una persona, ahora que usted empiece a interpretar sueños, usted se va a dar cuenta de que la manera de entender, por ejemplo, de un vidente, de una persona que interpreta sueños y de un vidente, es diferente a una persona que no lo hace. Porque va a ser su interpretación más literal y va a tratar de interpretar de una manera no como la Biblia lo pone, sino va a ser este tipo de interpretación, lo que estamos hablando, una interpretación más literal, o en este caso podría ser una interpretación más alegórica, cuando aquellos que de pronto tendrán aquello, pero no podrán llegar a esta interpretación oculta que realmente eh, está detrás de lo que realmente se ve. Porque normalmente nosotros estudiamos las figuras y las cosas, pero hay una estructura que sigue con cada cosa que se hace en el universo. Cada cosa que ocurre en el universo ocurre y digamos, hay una estructura que la gente no percibe. Pero después cuando abordemos todos esos temas de todo eso, usted va a quedar el apocalipsis más claro. Se va a entender, dar cuenta por qué Dios hace lo que se hace. Y voy a tratar de hacerlo de una manera más sencilla para que usted pueda entender. Pero básicamente son niveles de juicio. Niveles de juicio que se van ejecutando. Hay 3 niveles de juicio ahí ejecutándose. Y se va a dar cuenta de que, por ejemplo, cómo se va a ir ejecutando cada una de acuerdo al árbol de la vida y cada una tiene una estructura que sigue al pie de la letra. Hay letras incluso relacionadas con esto, letras hebreas y todo. Pero bueno, no vamos a enredarnos con ese tema ahora porque sería como saturarnos de información en este momento. Entonces, la interpretación filosófica abarca, por ejemplo, quién es responsable de cada acto, quién es responsable, quién responde, por ejemplo, por los actos de vuestros hijos o vuestras hijas, quién, por ejemplo, quién responde por vuestros ancianos, de quién son los hijos, de quién son las hijas, quién responde por los actos de cada quién son mis siervos y mis siervas, de quién son esos siervos, de quién es la responsable de todo eso. Se hace todo un análisis filosófico relacionado con las personas y con, con, con todo lo que tiene que ver con la estructura. Es un análisis filosófico. Se analiza el porqué de las cosas y ya empiezas a mirar el porqué esto, el porqué o quiénes son los que están involucrados, por qué sucede lo que sucede. Es un análisis mucho más profundo y exhaustivo. Y bueno, la interpretación oculta o escondida, por ejemplo, de cada cosa que se hace, revela un significado espiritual más profundo relacionado con el hecho de que no solo los ancianos tendrán sueños o los jóvenes tendrán visiones, sino que aquí habrá una verdad espiritual mucho más profunda. He visto cristianos que han sido salvados por 2 años con mayor madurez que cristianos que han sido salvos por 20 años. Porque los primeros confrontaron asuntos que Dios quería que confrontaran, pero los que habían sido salvos por 20 años
muchas veces no habían confrontado asuntos que Dios quería que confrontaran, asuntos que Dios quería que corrigieran, y por no corregir ciertas actitudes se quedaron inmaduros. Y Dios, en la medida que usted confronte asuntos en su vida, usted irá madurando espiritualmente e irá entendiendo, va a tener una mucho más grado de madurez a la hora de interpretar sueños. No es lo mismo, por ejemplo, el tipo de interpretación que puede dar un niño de 4 años a una situación, o una interpretación que puede dar a un anciano de 50, de 65, 70, 80 años. Aunque vean la misma situación, por ejemplo, cuando vea, por ejemplo, se cae una pelota, por ejemplo, pongamos un caso específico, supongamos que hay una pelota, se cae un balón en la carretera, el niño saldrá a correr por el balón inmediatamente, sin mirar, y lo vemos incluso en este tipo de situaciones básicas. El niño saldrá corriendo inmediatamente a rescatar a su balón. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta los otros aspectos. En cambio, un anciano tendrá en cuenta, hay carros moviéndose, hay personas cerca, hay animales, si hay animales cerca también, el grado de peligro que representa eso, puede causar un accidente, todo eso. Y si en qué momento sería el momento más adecuado para coger ese balón. ¿Cómo debería cogerlo? ¿Debería correr para coger el balón? ¿Debería ir más lento? Dependiendo de cómo piensa, a cambio el niño no, simplemente va corriendo, coge el balón y ya, porque quiere rescatar su balón. Pero aquí vemos el nivel, esa es una manera sencilla de poder entender el grado de madurez, cómo afecta a la hora de interpretar un sueño o interpretar una situación. Y vamos a ver unos principios y procesos de interpretación. Recuerda el principio bíblico en Génesis 48 que dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. En esta clase vamos a presentar unas guías que te van a ayudar en el proceso de interpretación. Ojo, no son leyes, pero son guías de interpretación. No estamos diciendo que lo sabemos todo, puedes llegar a memorizar todos los símbolos en la Biblia y sin embargo seguir sin interpretar si no tienes la ayuda del Espíritu Santo. Si usas las habilidades que te ayudamos, que te presentamos aquí, te ayudaremos a entender y establecer un fundamento para poder discernir en oración los significados de cada sueño que te presenten a medida que el Espíritu Santo te va aclarando los asuntos. Y vamos a ver el primer paso y eso sería bueno que usted lo anotara. El primer paso que usted va a usar para interpretar un sueño es pedirle al Espíritu Santo la revelación. Siempre es necesario pedir al Señor que nos dé la gracia o nos ayude a interpretar el sueño. El Espíritu Santo, él es el Espíritu de revelación y Él te va a dar el entendimiento. Sin la ayuda del Espíritu Santo estamos solos. Por eso es importante, muchas veces él cuenta, John Paul Jackson le dijo, oraba antes de interpretar, cuando a veces interpretaba en vivo, él decía, yo oro en silencio, yo le digo, Señor, si tú no me ayudas aquí, esto se va a poner feo, esto se va a poner maluco, porque no sé si yo en mi propia, aquí puedo quedar en vergüenza. Ayúdame para poder entender esto, reconociendo siempre la sabiduría de Dios, reconociéndolo a Él, Señor, tu palabra dice que tú eres el que revela los misterios, y pedirle en oración que te dé la sabiduría. Una vez hecho, el siguiente paso que vamos a hacer es vamos a estudiar las parábolas en la Biblia. Imaginemos, los sueños son como parábolas. Si usted tiene la capacidad de interpretar una parábola, para eso es importante, antes de empezar a interpretar sueños, lo primero que usted tiene que empezar a interpretar son parábolas, las parábolas en la Biblia. En la Biblia siempre vamos a estudiar las parábolas, porque las parábolas son como sueños. Imagínese usted que le cuentan el siguiente sueño. Un sembrador salió a sembrar y regó una semilla. Eso es un sueño, un ejemplo así.
y mientras sembraba, la semilla cayó, entonces, cayó en la tierra, cayó en un lugar donde no había profundidad, cayó en el camino, un ejemplo así. Y dice que las aves del cielo la comieron, se comieron la semilla. Y vamos viendo cómo está usando el lenguaje simbólico aquí para referirse a un asunto. ¿Qué van a representar esos aves del cielo? Van a representar el enemigo que va a tratar de llevarse esa semilla. La semilla va a representar la palabra, en este caso. Entonces, vamos a ver esto repetidamente y luego vemos el caso que le echó en Pedregales y así sucesivamente. Cada uno, por eso yo le invito a estudiar las parábolas. Usted quiere aprender a interpretar sueños, imagínese que las parábolas son sueños y usted va a empezar a interpretar esos sueños. Empiece por lo más sencillo, no vaya de carrera a lo más difícil, no, vaya por lo sencillo y viendo cómo Jesús habla. Es el tercer paso que vamos a hacer es estudiar los sueños y las visiones que ya están interpretados por otras personas. Por ejemplo, el sueño de Nabucodonosor. ¿Cómo hizo Daniel para interpretar ese sueño? Tú dices, este sueño de la estatua de Nabucodonosor, lo primero que vemos aquí son varios elementos, vemos varios materiales. Vemos el oro, la plata, el bronce, el, el, el bronce, el hierro y el barro. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Qué tiene que ver cómo se funde el hierro con el barro? Si tú no ves de la manera literal, a veces no lo vas a entender, pero viéndolo te vas a dar cuenta, se está relacionado al valor que representa cada, cada elemento. No es lo mismo, por ejemplo, el oro, si tuvieras una moneda de oro, a que si tuvieras una moneda de barro. ¿Cuánto puede valer una moneda de barro? No vale mucho. Pero ¿cuánto vale una moneda de oro en la vida real? Así Sando la lleva cualquiera, en cualquier parte la puedes empeñar. Entonces te das cuenta de acuerdo al valor, así te vas a dar cuenta al valor y a la... Está más relacionado en este caso al valor y a la importancia. En este caso se representaría de que en importancia el reino más importante vendría a ser el de oro hasta llegar al de barro, el grado de importancia. El uno, por ejemplo, y el grado de fortaleza también. El hierro, por ejemplo, es más fuerte. El hierro es un elemento que es fuerte por naturaleza, es rígido y representa la dureza. Pero en cuanto a belleza, el oro es más hermoso. El cuarto paso, pues sí, y otro caso que también vamos a darnos cuenta, por ejemplo, hay muchas, el caso de José en la Biblia cuando interpretó el sueño del panadero, el de Gedeón, muchos sueños interpretados en la Biblia. Usted búsquelos y mira dónde interpretaron visiones, dónde interpretaron sueños y revise todo eso para que usted se haga un panorama general de cómo interpretan ellos. Lo otro que vamos a usar, darnos cuenta, tercer paso, ahí hablamos. El cuarto paso es que cuando se usó el método secular de Carl Jung, jamás resultaba la misma interpretación bíblica. Cuando usamos el método de Sigmund Freud, tampoco. La interpretación que hacía la Biblia, cuando usamos el método de interpretación de Gestalt, tampoco logramos sacar la misma interpretación. Eso es como que la prueba práctica. El proceso de interpretación que nos permite interpretar correctamente la Biblia va a ser el que la Biblia sugiere. Con los mismos elementos vamos a tratar de caminar en esa manera de cómo Dios habla, usando el mismo estilo de cómo Dios, a la hora de interpretar una parábola vas a tomar un estilo. Así, vas a ir tomando poco a poco un estilo de cómo Dios, la manera de cómo Jesús interpretaba, por ejemplo, le daba interpretación inmediatamente a la parábola. No vamos a usar ese proceso que usa la psicología porque eso es un falso proceso de interpretación que nos da más respuestas humanas que respuestas guiadas por el espíritu. El quinto paso que vamos a tener en cuenta y es que la mayoría de los sueños tienen un cumplimiento múltiple. ¿Qué quiere decir un cumplimiento múltiple?
que muchos sueños tendrán un cumplimiento inmediato, quizás en 3 meses, quizás en 3 días, quizás algunos tendrán un cumplimiento durante 3 años, 10 años, quién sabe, 20 años, 50 años. Lo importante del asunto es que muchos tendrán múltiples, mientras se va llevando a cabo el cumplimiento de ese sueño, usted podrá ir desarrollando, mientras se cumple el sueño, todo ese sueño, lo importante del asunto es que usted pueda, ¿qué? Que usted pueda, que hay un futuro inmediato y hay un futuro lejano. Y les vamos a compartir el caso. Este es un sueño que le trajeron al hermano John Paul Jackson. A él le trajeron, por eso el tema de cuando usted es profeta o cuando usted Dios lo llama para el ministerio profético, se va a dar cuenta de que muchas veces en los sueños, muchas veces usted lo van a llamar falso profeta cuando no se cumple algo. Cuando no se cumple algo inmediatamente. A veces la gente cree que inmediatamente se va a cumplir. Muchos de los profecías en la Biblia, cuando un profeta daba una palabra profética, lo tenían por falso. Hasta, por ejemplo, vemos el caso de Jeremías. Jeremías lo tenían por falso porque querían que realmente Israel no iba a ser llevado cautivo, pero vemos cómo la palabra de Dios al final es respaldada al llevarse cautivo al pueblo de Israel. Nunca había sido llevado cautivo Judá. Y ellos son llevados a la deportación en Babilonia. Vemos cómo la palabra de Jeremías dada por Dios se cumplió. Así también los sueños. Una mujer llegó el caso de que le dio un sueño para que interpretara John Paul Jackson y el sueño le dice de que ella aprendería a tocar el piano. El sueño le dice, bueno, lo que el Señor está diciendo aquí que vas a aprender a interpretar el sueño, vas a empezar a tocar el piano, vas a aprender a tocar y Dios te va a usar en esa área. ¿Y qué pasó de que ella dice, yo no quiero tocar el piano, jamás he tocado el piano y no creo que vaya a tocar el piano? Creo que has interpretado mal este sueño, gracias por intentarlo, le dice. No has interpretado bien mi sueño. Y entonces, bueno, en este caso John Paul Jackson se disculpó, bueno, discúlpeme porque de verdad no era mi intención que se sintiera mal. En pocas palabras le dijo falso porque simplemente ella no estaba interesada en aprender a tocar el piano, no estaba interesada en nada de la música, no le llamaba la atención la música. A mí no me interesa la música, como quien dice, le dijo. A mí no me interesa la música, no me gusta, no me llama la atención la música, no me gusta la música. Y mucho menos tocar el piano. Pero 5 años más tarde, él dice que recibió una carta de parte de ella y la carta decía así: querido amigo John Paul, por favor permítame empezar diciendo que lo siento. Siento mucho que lo que le dije. Aunque usted no lo crea, ahora estoy en el equipo de alabanza de mi iglesia. Hace 3 años tuve un sueño que me dio un deseo compulsivo de aprender a tocar el piano. Empecé a tomar clases y mi maestra dice que he tenido el aprendizaje más rápido que ella jamás haya visto en sus estudiantes. Ahora soy parte del equipo de músicos de la iglesia cada domingo en la mañana. Solo quería decirle que usted tenía razón. Usted interpretó el sueño correctamente. Solo quería pedirle perdón por estar tan escéptica de su ministerio profético. Si profetizas algo y se cumple mañana, serás profeta de Dios. Si se cumple en 10 años, también, pero por 10 años serás tenido como un falso profeta. Ese es el problema con el ministerio profético. Y si cumple en 20 años, eres un gran, y si se cumple en 20 años, eres un gran profeta, pero por lo general ya estás muerto. El ministerio profético es como lo que dijo Abraham, es él. Ser profeta es una distinción y una aflicción. Gloria a Dios. El sexto paso. Aprender a reconocer y poner atención si tienes varios sueños. Si tenemos varios sueños en una noche, el 80-90% de esos sueños están relacionados unos con otros. Son como las caras de un dado. Usted se dará cuenta de que, por ejemplo, usted a veces va a tener sueños, usted tiene varios sueños en la noche. Por eso es importante que si la persona tiene un sueño y tuvo varios sueños en la noche, analizarlo también. Si tuvo varios sueños en la noche, el uno va a tener relación con el otro. Lo vemos cuando José tuvo un sueño de las espigas
y también de las estrellas del cielo. Hacía la misma comparación. Tuvo varios sueños y esos sueños estaban relacionados unos con otros. Son como el mismo sueño, son el mismo sueño, pero son las caras como las caras de una moneda. Imagínate, usted ve la cara de una moneda, usted ve la cara de un lado, pero del otro lado de otra cara. Pero ambas son la misma moneda. Lo mismo un dado. Usted va a tener 6 caras en un dado, pero en una cara usted va a ver el 2, en la otra cara, en otro sueño usted va a ver, por ejemplo, el 5, en otra cara usted va a ver el 6, en la otra cara va a ver el 4, pero uno dirá que tiene que ver una cosa, están relacionados unos con otros. Usted viene y lo arma totalmente, usted arma todo el paquete y se dará cuenta de que Dios le está revelando cosas que están por acontecer y que están relacionadas unas con otras. Lo importante es que usted pueda entender esto, que muchos sueños en el que usted tiene juntos están relacionados unos con otros y son el mismo sueño. Es como otra parte del sueño. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es. Los sueños están llenos de simbolismo. El simbolismo es parte de el simbolismo es revelación de parte de Dios. Con esto, la revelación vendrá con esta revelación vendrá la necesidad de interpretación y proclamación. De interpretación, aplicación y proclamación. Si fallas en algún paso de estos, la gente te percibe como falso profeta, o por lo menos desconfiará de tu habilidad de interpretar sueños. Cuando tú fallas, por ejemplo, en el proceso de interpretar el sueño, la gente te va a percibir como un falso profeta. Si fallas en la parte de aplicación, también, o de proclamar, si sabes la interpretación y la aplicación, pero no sabes cómo transmitir la idea, también la gente te va a percibir como un falso profeta y no va a tomar el consejo que tú le estás dando. Por eso hay que cuidar cualquiera de estas cualquiera de estas 4. La revelación, la interpretación, la aplicación y la proclamación, como lo decimos a las personas. Un ejemplo, aquí vemos la revelación, interpretación y la aplicación. La revelación incluye cualquier cosa que usted reciba de parte de Dios, de la cual no tenemos ningún tipo de conocimiento previo. Puede ser conocida o por medio puede que sea o no conocida o por medios naturales. No quiere decir que nadie lo sabe, quiere decir que tú no lo sabías. Es como cuando, y ponemos aquí el caso de una fotografía. En la antigüedad los, las cámaras fotográficas tomaban las fotos y muchas veces te daban un negativo y ese negativo era como lo que después tendría que revelar y iba a revelar una foto. La revelación muchas veces Dios va a recibir información de parte del mundo espiritual. La manera de cómo lo interpretas, la información, por eso es importante agarrarse de los principios bíblicos. En la manera que aprendamos a interpretar de acuerdo a los principios bíblicos, nos daremos cuenta, por ejemplo, si la revelación viene o no viene de parte de Dios. Es lo primero que debemos de detectar. Si la información que estamos deteniendo viene de parte de Dios, si viene de parte de Dios, vamos a darnos cuenta ahora lo que tiene que ver con la interpretación. ¿Qué quiere decir el mensaje? Es lo que básicamente buscamos en una interpretación. ¿Qué quiere decir el mensaje y para quién está dirigido? Si tienes un sueño y va para el rey David y le dices que tiene que ir a la guerra, esa sería la revelación. La aplicación, la interpretación sería explicar contra quién hay que pelear. Podrías enviarle por error a pelear con los sirios cuando en realidad debería ir a pelear con los amorreos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de dar la aplicación, interpretar y aplicar. Miremos, por ejemplo, el caso aquí. Aquí vemos, muchas veces usted va a ver esto de una perspectiva, y mientras una persona está viendo el 6, la otra persona está viendo el 9. Por eso hay que tener cuidado con la aplicación, porque de manera como damos la aplicación puede llevar a la persona a hacer correcciones o a tomar decisiones importantes en la vida, como decidir si esto o esto o esto o lo otro, decisiones, todo se basa de decisiones, pero muchas personas toman decisiones de acuerdo a la información que tienen y es lo correcto. Muchas veces usted va a tomar decisiones de acuerdo a la información que usted ya tiene, que ha recibido y en la medida que usted recibe esa información,
va a tomar una aplicación u otra aplicación. Por eso es correcto, por eso es importante que como profetas o ministros proféticos seamos claros a la hora de dar una interpretación y una aplicación correcta. Bueno, vamos a la aplicación. La aplicación responde al cuándo. ¿Cuándo debería ir a la guerra? ¿En la primavera, en el verano, este mes, el próximo año? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? La aplicación responde todo ese tipo de preguntas. ¿Por qué debemos ir a la guerra? ¿Qué sucederá? ¿Qué debemos hacer? Pablo dice que si la trompeta no da un sonido claro, nadie podrá reaccionar correctamente. Tenemos que ser capaces de comunicar con claridad la revelación a la persona que debemos transmitir el mensaje. Si no podemos comunicarlo con claridad, no podemos culparlo por reaccionar mal o tomar malas decisiones o tomar malas acciones o no tomar acciones. Tal vez estamos exagerando en los ejemplos, sin embargo, hay tantas personas con don profético que van a su pastor y le dicen, pastor, tuve un sueño acerca de usted. Usted debe saber que una vaca voladora, eso es lo que pasa cuando muchas veces tenemos sueños y no entendemos lo que estamos diciendo. Imagínese que usted llegara, por ejemplo, Pastor, pero no crea que la vaca voladora. Mire, imagínese que una usted vez llegara cuando yo, ante su pastor y le dijera, pastor, imagínese que yo soñé que una vaca voladora salió por detrás de la luna y voló hacia usted con alas de Pegaso y se puso de pie ante usted y le entregó una tostada con mantequilla derretida. Usted sabe el mensaje, por tanto, pastor. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debe hacer el pastor con ese mensaje? Es la pregunta. Y es lo que a veces muchas personas llegan, le tiran, señor, le llegan del pastor, pastor, yo soñé esto. Y yo creo que debe hacer, y muchas veces el pastor dice, pero ajá, pero yo no entiendo qué es lo que tú me estás diciendo aquí. En cambio, cuando usted ya le da el tema ya digerido, le dice, pastor, ¿qué se supone que debe hacer el pastor con esta información? Se supone que tú eres el que tiene el don de revelación. Se supone que tú eres el profeta. Ese es el asunto. No puedes darle esa carga al pastor porque el pastor no es profeta. El profeta es usted. Usted es el que debe darle al pastor lo que tiene que hacer, digámoslo así de esta manera. Darle la revelación. Por ejemplo, ¿qué debería hacer? Tú eres el que debes decirle, por ejemplo, en el caso del profeta Natán, cuando vino David, él tuvo un sueño y le dijo, oh rey, un hombre tenía una oveja y le contó la historia, el caso de la oveja. Y le dijo, rey, ¿qué harías tú al respecto? Quiero que analicen, le pregunta al rey, ¿qué harías tú al respecto si hay un hombre que tiene muchas ovejas y viene y toma la oveja de aquel que además tiene una sola ovejita? ¿Qué crees que tú harías? Y mira que, por eso les digo, Dios muchas veces le va a poner un ejemplo que las personas en ese caso están familiarizados. En este caso, David estaba familiarizado con las ovejas. Fue pastor de ovejas. Y por eso muchas veces los sueños van a estar en contexto con la persona, con lo que es la persona. En este caso, David era pastor de ovejas. ¿Qué ibas, David como pastor de ovejas, si él le quitaban una ovejita, cómo reaccionaría? Él inmediatamente dice, no, esto es una injusticia. Ahora, una persona si él como pastor tuviera una sola ovejita y viene aquel que tiene muchas ovejas y le quita esa ovejita, él dice, no, ese hombre merece la muerte. Es lo que primero reaccionaría como esa fue la reacción y eso fue lo que hizo Natán al tratar de usar el mismo sueño que Dios le dio. Él interpretó el sueño y se lo puso en un contexto que él entendía. Debemos llegar a entender todo esto en la medida que vayamos madurando. Inmediatamente David, ¿qué hizo? David cuando entendió eso y le dijo, bueno, ese hombre eres tú. David no había entendido la analogía, no había entendido la alegoría que Dios que se le estaba colocando allí. No entendió la alegoría. Sin embargo, en ese momento, cuando le dijo, ese hombre eres tú, él le dijo, sí, porque tomaste la mujer ajena. Tienes muchas, tienes 1000 mujeres, como quien dice, 500 mujeres, no sé, una cantidad exorbitante. Y le vas a quitar una sola mujer al que nada más tiene una sola mujer, se la vas a quitar. Lo que acabas de hacer está mal. Y él mismo se dio cuenta que merecía el juicio que él mismo había determinado.
Porque ¿cuánto vale más un hombre que una oveja o que un animal? Pero te ponemos el caso aquí para que las personas puedan, en la medida que vamos madurando, mientras más inmaduros seamos, más difícil será. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces vamos a tener que guardar silencio, evitar decir algo. Solamente debemos reconocer en qué etapa de madurez estamos y tratar de aclarar lo que Dios te ha dicho. En la medida que vamos madurando, vamos entendiendo toda esta sincronía. Entonces, la revelación y la interpretación y la aplicación, si tienes un sueño que debes contarle a tu pastor, ¿le cuentas el sueño solamente o le debes contar el sueño y con su interpretación? ¿O solo la interpretación? Es la pregunta. Bueno, eso depende de tu nivel de madurez y cuánta credibilidad tengas. Si eres inmaduro, es bueno que le cuentes el sueño. Si usted es inmaduro, es bueno que le cuentes el sueño a tu pastor. ¿Por qué? Porque su pastor no va a confiar en usted. Si usted va a un líder y muchas veces no lo conoce y no tiene tanta credibilidad, es bueno contarle el sueño a la persona. Si la persona ya sabe de su credibilidad profética, si ya sabe que usted es una persona que Dios la usa y no le cuestiona lo que usted le va a traer, simplemente le puedes comunicar el mensaje. Le puedes decir, tuve un sueño y creo que esta es la interpretación de parte del Señor. Y si te pregunta cómo fue el sueño, se lo puedes contar. Pero lo fundamental es que en ese punto ellos reconocen tu nivel de madurez y sabrán que el sueño tal vez sea importante, pero la interpretación del sueño es más importante, ya que has actuado, él dice, yo he actuado de varias maneras, yo puedo decir, y muchas veces yo también he actuado de varias maneras, y he ido a pastores diciéndole que tuve un sueño, pero porque había tenido tanta credibilidad con ellos, y les conté el sueño, y luego le pidieron la interpretación. Entonces les compartía la interpretación. Hay casos que simplemente te vas a dar la interpretación, dependiendo del caso. He estado en lugares donde simplemente he dicho, quiero que sepa que el Señor me dice que, pero no dice de dónde tuvo la revelación, sino que simplemente dijo el sueño. Dijo la revelación de la interpretación del sueño, la aplicación. Los sueños son subjetivos, no objetivos. Ese es otro asunto que vamos a entender. Las personas con dones proféticos, eso es, somos como un reproductor de música en modo aleatorio. O sea, imagínese usted un reproductor de música en modo aleatorio. Cualquier cosa puede salir. Puede salir de una alabanza de Alex Campos, o te puede salir una adoración, o te puede salir algo así como una canción de Tercer Cielo. Cualquier cosa puede salir. Un reproductor en modo aleatorio, cualquier cosa puede salir. Una persona con don profético se espera cualquier cosa de ella. Y lo importante es que cuando el pastor nunca sabe con qué novedad va a venir esa persona. Cada vez que esa persona pide una reunión con el pastor, no se sabe qué va a suceder. Las personas con don profético, con don de sueños, con procesos de dones de revelación, tienden a ser así. Y esto dificulta la comunicación clara. Los procesos lineales de comunicación, en una comunicación clara, y los procesos, pero los procesos lineales producen comunicación clara, pero los procesos subjetivos nublan la comunicación. Lo que estamos hablando a la hora por ejemplo, no es lo mismo cuando la profecía usted está recibiendo un mensaje directo, tal cual como está escuchándolo de parte de Dios, que le dice, así te dice el Señor, tal, 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 tal. Ya tú sabes que tienes que corregir. En cambio, aquí estás recibiendo un símbolo, estás recibiendo algo que tienes que interpretar, que tienes que desarrollar, incluso si hay algo, algún significado oscuro. Cuando me refiero a oscuro es que usted no lo conoce, un significado que todavía usted no ha entendido correctamente. Aún todo esto lo va a tener el sueño. Y lo importante es que entre más claros seamos nosotros para transmitir una idea, mejor será para otros tomar acciones. Todo simbolismo debe ser entendido e interpretado sin violar los principios bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? De que usted no va a tratar de no violar los principios bíblicos que se colocan. Usted no trate de ir por encima de la Biblia. No trate de violar los principios de la Biblia, que la Biblia expone. Si usted permanece en lo que la Biblia, por ejemplo, principios de santidad, en los principios de fe, en los principios que se parten por lo que se predican en la Biblia,
y usted los traslada a la hora de interpretar, va a ser mucho más fácil de comunicar un mensaje. Interpretar sueños es tomar aquello que es espiritual y darle una aplicación natural. Eso es algo, esto no es fácil. Debemos pensar que los sueños son parábolas y si analiza los sueños demasiado, en sus detalles muy pequeños, el significado se hará cada vez más oscuro. Cuando la gente viene a mí con problemas porque no pueden interpretar un sueño, en nuestros talleres avanzados de sueños y visiones, el 90% de las veces fallaron al analizar demasiado los detalles pequeños. No simplificaron la interpretación. Por eso es importante de que usted simplifique. Lo primero que usted va a hacer cuando le llega a usted una revelación por medio del sueño es simplificarlo. Simplificar el sueño, reducirlo a la más mínima expresión. Un ejemplo así. Cuando vemos el pasaje de la semilla que se siembra, o cuando vemos el pasaje de las 3 medidas de harina. Dice, primero, simplifique el sueño tanto como sea posible y tratemos de darlo en 3 frases. Por ejemplo, aquí dice, vamos a tratar de interpretar el sueño en 3 frases. Añade el detalle luego. ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes de este sueño? Tratando de comunicarte. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, qué son las cosas más importantes en ese sueño. Una vez que eso se haya detectado, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes de ese sueño? Puedes añadirle detalles después, pero lo importante es que usted pueda reducirlo, lo más importante. Que usted pueda reducirlo y explicarlo en tres palabras o explicarlo en 3 oraciones, en lo más reducirlo. Un ejemplo, y vemos como una parábola, vamos a ver el siguiente sueño. El sueño de la semilla de mostaza y el árbol y los llenos de pájaros, que representan el reino. Si te enfocas en el detalle equivocado, como el color de la semilla, de mostaza, cómo era la semilla. Si te enfocas en los detalles, por eso debemos simplificar. Dios le bendiga, Kerby. Dios le bendiga. Lo importante a la hora de interpretar sueños, lo primero que usted va a hacer es reducir el sueño a la más mínima expresión. Eso es lo primero. Cuando usted reduce el sueño a la más mínima expresión, ¿cómo lo va a hacer? Va a buscar la manera de que simplificarlo, buscar la manera de hacer como un resumen, que es lo más importante del sueño. En este caso, si usted no se enfoca en los detalles, usted va a perder. Si usted se enfoca directamente, su enfoque está directamente en los detalles, usted va a perder, se va a perder en el sueño. Por eso usted tiene que ver, por ejemplo, y vamos al caso de la parábola. Vemos, si usted se enfoca, por ejemplo, en el caso de la parábola, supongamos que el sueño del sueño era la semilla de mostaza que fue regada, que fue sembrada. ¿Cuáles son los detalles? El tiempo de germinación, el tamaño de la semilla, el clima en que se produce, el suelo, son detalles. Esos son detalles. Pero cuando usted va a interpretar y dice, bueno, esta semilla quiere decir, representa aquí la palabra de Dios que es sembrada. La tierra representa en las personas, en el sueño. Supongamos que fuera un sueño. Esta tierra, esa semilla representa la palabra de Dios que es sembrada. Y que cuando crece, llega al corazón de una persona, va a dar un fruto, va a dar, no un fruto diferente, va a dar, dependiendo del terreno, puede que me dé fruto o puede que no dé fruto. Entonces, reducirlo es llegar a dar la explicación de una manera sencilla. Lo correcto es, o en el caso de, por ejemplo, de las 3 medidas de harina, cuando se le coloca la levadura. ¿Qué quiere decir? Que esa levadura, que en este caso representa un mensaje, o en este caso sería en el sentido positivo, puede representar la palabra de Dios que es sembrada, la palabra de Dios que es colocada en esas 3 medidas, y que cuando llega que esas 3 partes son el cuerpo, el alma y el espíritu, que van a ser transformados por medio de esa palabra. Ya, una manera sencilla de explicar no se enrede de cómo era la levadura, ni cómo era la harina, si la harina era blanca. Esos son detalles, son detalles. O sea, lo importante es que usted pueda entender el mensaje principal.
Lo correcto es que usted pueda simplificarlo de la manera más pequeña. Lo correcto es que usted pueda llegar y simplificar el asunto. El equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Vamos, ya a las 3:20 terminamos. ¿Cuál sería el equilibrio entre asumir cosas por no poner atención a los detalles, en contraste con exagerar en los detalles? Debemos poner atención a los detalles. Por ejemplo, el color, el detalle, los colores, eso hay que prestarle atención, pero no debe ser su foco central, sino que usted primero lo que va a hacer es simplificar el sueño y los colores, los detalles que aparecen, las exageraciones, las cosas que usted ve, va a ser aquello que le dé, como que complemente, le dé, ayude a dar el mensaje completo, a complementar el mensaje. Cuando la gente me cuenta un sueño, yo camino en la mente dentro del sueño con la persona. La persona empieza a contar el sueño, nosotros recorremos el sueño, usted se empieza a imaginar en la mente ese sueño, lo que está ocurriendo con la persona y usted empieza a caminar, es como si ese sueño estuviera pasándose por su cabeza. Usted empieza a recorrer el sueño con la persona y mientras lo está contando, usted lo ve en su imaginación. Eso es lo que normalmente uno hace, el intérprete de sueño hace. Tratar de ver el sueño como si realmente la persona lo estuviera, como si usted fuera el que estuviera soñándolo. El caso de la parábola de la levadura que hablamos ahorita de las 3 medidas, ese es el mensaje del reino que ingresará a ti, crecerá dentro de ti y luego esperamos y que esas 3 medidas se refieran al espíritu, el alma, el cuerpo, lo que estuvimos hablando ahorita, y que todo eso se va a ser llenado, va a crecer. En el significado que dice primero de primera Tesalonicenses 5:20 dice, entendiendo que el reino inicia dentro de nosotros, luego tomo ¿dónde está el principio bíblico? Ahí, el principio bíblico es el principio bíblico, ¿dónde está? Aquí, en primera de Tesalonicenses 5:23, que el reino de los cielos crece dentro de nosotros. Si profundizamos en los detalles, nublaremos el mensaje central de lo que Dios nos quiere transmitir. Por eso es importante, cuando usted va a coger un sueño, usted está cogiendo una parábola para interpretar. Imagínese, no piense el sueño como un sueño, sino como una parábola, y que usted tiene que tratar de interpretar esa parábola. El mensaje principal es que todo lo que está en su ser será lleno del reino de Dios. Esa levadura fermentará todo su ser. Luego de haber reducido el sueño de la parábola en su forma más simple, usamos los detalles para construir una enseñanza alrededor de eso. Los detalles son para dar la enseñanza, no para sacar la interpretación. ¿Sí nos entendemos? Los detalles son para sacar la enseñanza y para complementar para complementar el mensaje, no para dar la interpretación. Si es necesario enseñar, por lo general, de que los detalles, sino que lo primero que vayamos a entender es el mensaje principal. Cuando primero se entiende el mensaje principal, probablemente ellos mismos te preguntarán cada detalle. Te dirá, por ejemplo, qué es las 3 medidas de harinas en la parábola. Si el cuerpo fue santificado y todo ese tipo de cosas, ¿qué pasaría cómo crees que el espíritu da la orden de ir a hablar con alguien? ¿Qué pasa pero dice, ¿qué pasará si nuestro cuerpo, si nuestra alma gobierna? Y todo ese tipo de cosas, ya vamos a ir analizándolas más en detalle, pero cómo era la harina, qué representaba la harina, todo eso. Pero lo importante es que usted pueda entender, como si fuera un sueño, las parábolas. Estudia las parábolas y en este proceso ayudarás y comprenderás todas las cosas. Ahora, escribe las parábolas como si fuera un sueño. Esa es la tarea de pronto que le vamos a dejar a usted. Tuvo un sueño en que un hombre encontró una perla en un campo y fue a vender todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Qué significa? Pues significa que hay algo tan valioso que no importa lo que debas de hacer para obtenerlo y lo vas a tener que descubrir. Eso es la parábola. Si el sueño fuera el de la perla, el hombre que vende todo, entonces hay algo tan importante que vale la pena dejarlo todo para poder adquirirlo y eso tenemos que descubrirlo.
Te sorprenderá qué tan fácil es entender los sueños en la medida que tú entiendes las parábolas. No se enreden en los detalles a la hora de interpretar. No te enredes, o sea, si los detalles están es para complementar el mensaje. Enfócate en el mensaje central. Si te enredas en los detalles, te vas a confundir y te vas a perder en el sueño. Aprende a reducir el sueño a su forma más simple. 3 frases o 4 frases como mucho. Si usted puede resumir el sueño en 3, 4 frases, usted habrá logrado interpretar correctamente. Eso es lo correcto. 3, 4 frases, tiene que ser conciso a la hora de dar un mensaje. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, de que Dios, por ejemplo, va a hacer algo con esa persona? O exactamente, pero lo importante es que usted, como vemos, el reino de los dioses va a crecer dentro de usted y va a desarrollarse hasta ser un árbol que da buen fruto. Ejemplo así. Esa es la parábola de la semilla. Y que si usted no tiene y si usted no es una buena tierra, puede que no termine dando el fruto que Dios espera. Un ejemplo, así con ejemplo de la parábola de la semilla. Ojo, esto es un ejemplo. La idea es que usted aprenda a interpretar en 3, 4 frases lo que el sueño dice. Los sueños son como un cómic de periódico. ¿Usted ha visto alguna vez un cómic? No tiene mucho diálogo, pero tiene mucho sentido. Si una imagen vale más que 1000 palabras, un sueño vale como 10.000. Por eso hablamos de que las visiones, por ejemplo, son como videos. Las visiones, bueno, los sueños son como un video. Las visiones son como una imagen. Si una imagen tiene 1000 palabras, imagínese un video, tendrá 10 veces más información. Por eso usted dará cuenta que, por ejemplo, en los cómics usarán elementos y símbolos y expresiones faciales como para caricaturizar asuntos como la mandíbula es más grande, la nariz es más pequeña, o por qué la nariz es grande, las orejas son grandes. Todo eso es parte de expresiones faciales o a veces la exageración para llamar la atención de aquel que la está viendo. Y todo eso tiene un sentido y una información detrás de lo que se hace. Algunas características aparecen exageradas para comunicar un principio. Esto sucederá frecuentemente en los sueños. Si sueñas que alguien falleció, no significa necesariamente que alguien va a morir. Esto lo hablaremos después en los próximos temas. Pero sí hay sueños que revelan la futura muerte de alguien, pero no hablaremos de ellos sino más adelante. ¿Cuándo retirar tu interpretación? Y ya con esto terminamos ¿Cuándo retiramos nuestra interpretación personal de los sueños? Debemos buscar la base bíblica. La Biblia debe ser el primer lugar donde vayas a buscar el entendimiento del sueño. Tal vez diga que en la Biblia no hay ningún automóvil. Un ejemplo así. En la Biblia dice, pero en la Biblia no habla de vehículos, no habla de automóviles. Y yo veía que yo estaba montado en un Ferrari rojo. Y yo me veía montado a mí en un Ferrari rojo y tenía un convertible, no tenía capó el carro. Y entonces yo me veía manejando un Ferrari o me veía manejando una Ya se Lancer iba para el o cielo. una camioneta. Pero en la Biblia no habla de vehículos, sí habla. Lo que pasa es que Los carros de juego, pastor, ¿no? sí, ese es un ejemplo. Eso es un vehículo también. Y te darás cuenta que, por ejemplo, en la Biblia se habla de carros, pero en ese tiempo no habían carros como carros los de hoy, sino carruajes. Se decían que habían era carruajes y habían caballos. Y todos ellos funcionaban como medio de transporte. Mana Mari. Pastor, pero mire, una vez, hace como 2 años, ¿verdad? Yo trabajaba, era compañera, una colega mía. El padre me mostró cuando ella iba a partir. Yo no sabía que ella estaba enferma porque yo había salido en diciembre de allá, el 31 de diciembre, 24 de diciembre, yo había salido de allá. Ella después a los 2 días entró en la clínica y vamos a ver de que yo sueño con una clienta que no era ella. Ya voy a terminar. ¿Verdad? Y la clienta tiene un carro blanco. Y la clienta llegó aquí, se medía el vestido y me decía, Mari, me quedó hermoso, me quedó hermoso. Pero algo similar era que yo veía a Aranis, pero la voz que me hablaba, que siempre me había elogiado cuando yo cosía, ella me elogiaba bastante y me decía, mija, tu es hermoso, qué mano, mija. Ella me halagaba así, ella se miraba en el espejo y decía que un vestido azul, justo, o sea, que le quedaba bien enterizo, pero como por arriba de la rodilla. Me queda hermoso, tú sí que es hermoso. Ella cuando se va,
Cuando se Ya, va, ya me voy a ella sumar. aquí sale en un carro blanco. Cuando yo la voy a doblar a la esquina, ella iba en un carro convertible, último modelo, pero el carro era de oro, convertible, y yo la vi al cruzar el sol. Por eso cuando hay una Al alabanza que cruzar el dice sol. más allá del sol, sí, yo tengo Bueno, un ya que te lugar, des cuenta, te diste cuenta, mire, si te das cuenta sí, del mire mi elemento. hermano. Sí, mire mi hermano, yo vi el sol y vi donde ella cogía ese camino y el carro se veía de oro convertible, o sea, arriba no tenía capot, ¿verdad? Y ella me hacía así con la mano, adiós, estoy enrisada. ¿Cómo es que? Y vamos a ver de que mi hermano, ella como a los 4 días, ella entra en coma. Y ya ella había fallecido en esos momentos, a los 4 días, 5 días que ella fallece, ya el Señor cuando ella entra en coma, que la operan, que le abren la cabeza así por un tumor, ya ella ahí vino prácticamente a despedirse de mí. Y yo la vi más allá del sol, o sea, un camino hermoso, hermoso, bonito, así que hacía como una curva bonita y se encontraba con el sol. Y yo no sé si es que el sol le colocó el mismo carro de oro, porque se veía un carro de oro. Mam, Hermoso. ya, ok. Bueno, este, bueno, todo eso es importante a la hora mira cómo Dios te dio la interpretación y Dios te dio empáticamente, ahí estaba claro, entendiste cómo es las figuras, Dios muchas veces va a usar ese tipo de figuras, pero lo importante es que te pudiste dar cuenta cuál era el mensaje central. El mensaje central, ¿cuál es? Ella va a partir. Ese es el mensaje central en ese sueño. El mensaje central es que ella iba a partir. Ya. Independiente, porque se estaba despidiendo de ti, se está diciendo ella iba a partir. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Los detalles son para complementar la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza que me estás compartiendo. Que tú me estás diciendo, que esto son detalles. Pero en sí el mensaje es que la persona va a partir a la presencia del Señor. Básicamente eso. Obviamente a la hora de dar la enseñanza tú vas a tratar de meterle los detalles para que se vea, pero lo importante es que tú puedas dar un mensaje central y después hablaremos ahora que estemos hablando del foco central y todo eso, de cómo funciona el foco central y todo esto de las personas, usted pueda entender todos estos misterios. Por ejemplo, usted se va a dar cuenta por qué en la Biblia, en primer lugar, por ejemplo, por eso es muy importante investigar las figuras. La Biblia está llena de parábolas y alegorías que explican tipos y los símbolos. Por ejemplo, dice de una semilla que es la palabra de Dios. También habla de un pan que representa la palabra. Un candelabro, por ejemplo, puede representar impacto o influencia, por ejemplo. ¿Por qué lo vemos que representa impacto e influencia? Porque vemos que alumbra todo el cuarto. Te está dando un ejemplo para darte o que puedas entender, mira, ve, si tú alumbras, por ejemplo, una ciudad, ¿qué quiere decir? Vas a tener una luz de Dios, vas a tener es como si Dios te diera, por ejemplo, el caso de un micrófono. Soñara que Dios te diera un micrófono y Dios te está diciendo, toma, este va a ser un micrófono, te lo está entregando, y te está diciendo que vas a ser escuchado. Por lo general, si yo te da un micrófono, probablemente muchas personas te van a escuchar. Es como para darte un ejemplo de cómo Dios usa los símbolos. O en el caso de Zacarías 5, donde vimos que había un rollo volador. ¿Qué representaba ese rollo? Representaba juicio, maldiciones que vendrían sobre las malas acciones. También debemos estar conscientes de que los refranes y expresiones tradicionales, coloquiales, que escuchas a diario en tu cultura, se almacenan en tu memoria y Dios las usará transformándola a un lenguaje gráfico para transmitir un mensaje en un sueño. Por ejemplo, la expresión de tal astilla, tal palo, de tal palo, tal astilla. Entonces, esto es un ejemplo de cómo muchas veces expresiones coloquiales, expresiones comunes que usted va a escuchar en su contexto, van a tener significado en lo que estamos viviendo. Mira, dice que escuchando una canción más allá del sol, ya tú sabes que, ya tú dices, ya fue por ahí. Está mostrándote una realidad, te lo está poniendo, pero es como una expresión para decirte, te lo está poniendo en una expresión para que tú lo puedas captar. Lo importante de esto es que estos símbolos que se usan, podamos entenderlos en el contexto. Cada símbolo tendrá un significado en un contexto y lo importante es el mensaje central. Bueno, vamos a orar para ser despedidos en esta tarde.
Hermana Zuli, amada, ore para ser despedido.